Gaspar, hijo mío, te echo tanto de menos. Hay mañanas que cuando despierto al alba... Eso es asunto suyo, yo de eso no sé nada. Querido primo, puedes hablar conmigo en plena confianza. ¿No crees que lo de Pepa y Martín esté muerto y enterrado? Pues no. Yo creo que está vivito y coleando. Pérdida de tu hermano Julio, la marcha de Irene, mi reconciliación con Alejo, todo eso me ha abierto los ojos. ¿Qué hará en ese momento? Damaso no esperará que me crea todo esto. La semana narrada en el Valle se erige como un punto de inflexión decisivo para todos los personajes implicados. Lo que comenzó como una sucesión de amenazas, silencios y maniobras encubiertas terminó revelando la fragilidad de un poder que durante años se había impuesto sin oposición. José Luis, acostumbrado a controlar destinos y voluntades, se vio forzado a enfrentarse a límites que nunca había reconocido, especialmente cuando Adriana decidió plantar cara y defender sus decisiones sin titubeos. Su desafío no solo protegió la boda, sino que abrió una grieta en la autoridad incuestionable del duque. Al mismo tiempo, las tramas paralelas aportaron una profundidad emocional que enriqueció el conflicto central. La búsqueda de Braulio por esclarecer la muerte de su padre removió un pasado que muchos preferían mantener enterrado, mientras que la confesión de Alejo dejó al descubierto el peso devastador de la culpa y el silencio. Las cartas de Dámaso, convertidas en un símbolo del engaño y la manipulación, mostraron hasta qué punto las intrigas habían moldeado el presente del Valle y cómo incluso quienes creían manejar los hilos empezaban a quedar atrapados en su propia red. Luisa, aparentemente la más vulnerable, emergió como una figura clave en esta tensión colectiva. Su exclusión y posterior reivindicación evidenciaron la injusticia de un sistema basado en jerarquías rígidas y castigos desproporcionados. Para Adriana, defender su presencia en la boda fue una forma de rechazar esa lógica y de apostar por un futuro distinto, más humano y menos sometido al miedo. En conjunto, estos acontecimientos preparan el terreno para lo que está por venir. La boda de Rafael y Adriana se anuncia no solo como un evento social, sino como un acto cargado de significado, capaz de redefinir alianzas y provocar nuevas confrontaciones. El Valle, marcado por secretos que ya no pueden ocultarse, avanza hacia una etapa donde las verdades, por dolorosas que sean, reclaman ser escuchadas. Nada está resuelto, pero una cosa es segura. Después de esta semana, el equilibrio anterior ha quedado definitivamente roto. El conflicto de las cartas se convirtió en un nuevo foco de tensión, tan peligroso como silencioso. Matilde llevaba días reclamando a Mercedes las misivas que Dámaso había escrito a Gaspar, convencida de que en ellas se escondía una verdad capaz de explicar demasiadas cosas. Su insistencia no era casual. Aquellas cartas representaban una pieza clave para comprender las intrigas que habían marcado el pasado reciente del Valle, y quizás para desenmascarar a quienes seguían moviendo los hilos desde la sombra. Mercedes, sin embargo, se encontró acorralada. Sabía perfectamente dónde estaban las cartas y cómo habían llegado a manos de Dámaso, pero admitirlo significaba exponerse a un peligro inmediato. La duquesa de Miramar había sido clara en su estrategia: negar, confundir, inventar una historia que desviara cualquier sospecha. Así, cuando Matilde volvió a exigir respuestas, Mercedes la sorprendió con una noticia extraña y cuidadosamente elaborada. No le dijo que había retirado las cartas ni que se las había entregado a Dámaso. En su lugar, insinuó un robo, una desaparición misteriosa, cualquier versión que evitara señalar directamente a Victoria. Esa mentira, lejos de cerrar el asunto, lo complicó aún más. Matilde percibió la incongruencia en las palabras de Mercedes y sintió cómo la alarma se encendía en su interior. Había algo que no cuadraba, algo que se le estaba escapando. La sensación de peligro se hizo más intensa cuando comprendió que remover ese asunto podía colocarla en el punto de mira de personas dispuestas a todo por proteger sus secretos. Atanasio, atento como siempre, empezó a observar el comportamiento de la duquesa con una mirada distinta. Cada gesto,
cada reacción desmedida le resultaba sospechosa. No era la primera vez que intuía que Victoria jugaba a dos bandas, pero ahora las evidencias parecían acumularse. La forma en que evitaba ciertas preguntas, su nerviosismo apenas disimulado, todo apuntaba a que estaba ocultando algo de enorme gravedad. Atanasio comprendió que aquel era uno de esos momentos en los que la prudencia debía ir acompañada de una vigilancia constante. Mientras tanto, Victoria seguía avanzando con frialdad calculada. Sabía que el asunto de las cartas podía volverse en su contra si no actuaba con rapidez. Para ella, Mercedes era una pieza necesaria, aunque cada vez más difícil de controlar. La duquesa se debatía entre seguir intentando manipularla o tomar decisiones más drásticas que aseguraran su silencio. Esa tensión interna la empujaba a cometer errores sutiles, pequeños deslices que alguien como Atanasio no tardaría en notar. Matilde, atrapada entre la desconfianza y el miedo, decidió que ya no podía guardar silencio. La confesión de Mercedes la había puesto en alerta máxima. Sabía que, si no actuaba con cuidado, podía terminar pagando un precio muy alto. Aún así, estaba decidida a llegar hasta el fondo del asunto, aunque eso significara enfrentarse a la duquesa de Miramar y a las consecuencias de su poder. Las cartas, simples hojas de papel en apariencia, se convirtieron en un símbolo del peligro latente que recorría el valle. En ellas se concentraban traiciones pasadas, alianzas rotas y verdades incómodas que muchos preferían mantener enterradas. Y mientras Victoria intentaba ganar tiempo, convencida de que aún podía controlar la situación, el cerco comenzaba a cerrarse lentamente a su alrededor, anunciando que las sombras ya no serían suficientes para ocultar la verdad por mucho más tiempo. La confesión de Mercedes no tardó en provocar una reacción en cadena que nadie supo detener. Matilde, profundamente alarmada por lo que había escuchado, comprendió que ya no podía cargar sola con el peso de aquella información. El miedo a las represalias se mezclaba con una necesidad urgente de protegerse y de proteger a Atanasio. Así, decidió contarle a la duquesa todo lo que sabía sobre las cartas, cómo las habían encontrado, dónde habían estado ocultas y por qué eran tan peligrosas. Cada palabra que pronunciaba parecía acercarla un poco más al borde de un abismo. Victoria escuchó con atención, manteniendo una fachada de serenidad que contrastaba con el torbellino que se agitaba en su interior. Sabía que aquella revelación la colocaba en una posición delicada. Las cartas no solo podían desvelar su implicación en viejas intrigas, sino también poner en riesgo los planes que aún estaba desarrollando junto a Dámaso. Aún así, reaccionó con aparente calma, consciente de que cualquier gesto de nerviosismo podía delatarla. Para ella, el control de la situación pasaba por aparentar ignorancia y minimizar el peligro. Atanasio, sin embargo, no se dejó engañar. Había observado demasiado como para aceptar sin más la actitud de la duquesa. El modo en que evitaba ciertos detalles, la rapidez con la que intentaba cerrar el tema, despertaron en él una sospecha difícil de acallar. Atanasio empezó a unir piezas, convencido de que Victoria estaba ocultando una verdad mucho más profunda de lo que admitía. Aquella intuición lo llevó a extremar la prudencia y a mantenerse alerta, sabiendo que cualquier paso en falso podía resultar fatal. Mientras ese conflicto se desarrollaba en silencio, Alejo libraba su propia batalla interna. La presencia constante de Braulio se había vuelto insoportable. Cada encuentro, cada cruce de miradas, reavivaba una culpa que llevaba tiempo tratando de sofocar. El recuerdo de Domingo, de aquella noche que había marcado su vida para siempre, regresaba con una intensidad brutal. Alejo se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo fortaleza ni calma. La carga era demasiado pesada. En un momento de absoluta vulnerabilidad, Alejo decidió confiar en alguien cercano. Necesitaba liberarse, aunque eso implicara enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con la voz quebrada, confesó el asesinato de Domingo, desnudando una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Aquella confesión no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una presión acumulada que finalmente estalló. Al pronunciar esas palabras,
Alejo sintió una mezcla de alivio y terror, consciente de que nada volvería a ser igual. La persona que recibió la confesión quedó profundamente impactada. Comprendió al instante la magnitud de lo que acababa de escuchar y el peligro que implicaba. Guardar ese secreto se convertiría en una carga casi tan pesada como la que había llevado Alejo durante años. Sin embargo, también entendió que aquel gesto de sinceridad era una súplica silenciosa, una búsqueda desesperada de redención. Así, el valle se adentró en una fase aún más oscura. Las sospechas de Atanasio, el miedo de Matilde y la confesión de Alejo comenzaron a entrelazarse, creando una red de tensiones que amenazaba con estallar en cualquier momento. Las verdades ocultas, una vez pronunciadas, ya no podían ser enterradas de nuevo, y mientras algunos intentaban mantener el control, otros comprendían que el tiempo de los silencios estaba llegando a su fin. El final de la semana se acercaba y con él una sensación de fragilidad emocional que envolvía a todos los habitantes del valle. Tras las confesiones y las amenazas, algunos vínculos comenzaron a transformarse de manera inesperada. Adriana encontró un refugio momentáneo en la compañía de Bárbara y del pequeño Pedrito. Aquel instante compartido, sencillo y sincero, se convirtió en un respiro necesario en medio de tanta tensión. Para Adriana, ver a Bárbara sonreír junto al niño fue un recordatorio de lo que realmente estaba en juego, la posibilidad de un futuro distinto, menos marcado por el miedo. Ese momento de calma, sin embargo, fue tan breve como intenso. Bastó una nueva información para devolverla al estado de alerta constante en el que vivía desde hacía días. Adriana descubrió que José Luis no había renunciado a sus amenazas. Al contrario, las estaba reforzando, decidido a imponer su voluntad incluso a costa de destruir lo que ella más valoraba. La rabia se apoderó de Adriana con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Ya no se trataba solo de Luisa o de la boda, era una lucha directa por el respeto y la dignidad de todos. Bárbara percibió el cambio inmediato en su actitud. Intentó calmarla, recordándole su estado y la necesidad de cuidarse. Pero Adriana ya había tomado una decisión. El miedo que durante tanto tiempo había condicionado sus actos empezó a transformarse en una determinación feroz. Sentía que, si no actuaba en ese preciso momento, José Luis seguiría avanzando sin encontrar resistencia. Mientras tanto, otros lazos comenzaban a resquebrajarse. Alejo, marcado por su confesión, se mostraba distante y agotado. La culpa lo había llevado a un punto de no retorno, y aunque había encontrado un atisbo de alivio al contar la verdad, también se enfrentaba ahora a un futuro incierto. La persona en quien había confiado guardaba silencio, consciente de que cualquier palabra mal medida podía desencadenar una tragedia. Braulio, por su parte, observaba el valle con una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que su búsqueda de la verdad estaba provocando movimientos inesperados, pero no estaba dispuesto a detenerse. Cada reacción confirmaba que había tocado una herida profunda. Aunque no tenía pruebas concluyentes, la confesión de Alejo, aún oculta para la mayoría, parecía flotar en el ambiente como un presagio de lo que estaba por venir. Luisa, atrapada entre la esperanza y el temor, se sentía cada vez más aislada. Las decisiones que otros tomaban en su nombre la dejaban sin voz, pero en su interior empezaba a crecer una fuerza silenciosa. La posibilidad de asistir a la boda se había convertido en un símbolo de resistencia, no solo para ella, sino para todos aquellos que sufrían bajo el dominio del duque. Así, entre alianzas frágiles y rupturas inevitables, el valle se preparaba para un desenlace cargado de emociones encontradas. Cada gesto, cada palabra parecía anticipar un enfrentamiento final. Adriana, con la rabia aún ardiendo en su interior, sabía que el siguiente paso sería decisivo y que ya no había marcha atrás. La rabia que se había ido acumulando en Adriana durante días encontró finalmente una salida inevitable. Al descubrir que José Luis seguía lanzando nuevas amenazas, ignorando deliberadamente sus advertencias y su estado, sintió que el límite había sido sobrepasado. No hubo espacio para la duda ni para la prudencia. Impulsada por una determinación feroz,
Adriana irrumpió en el palacio con el corazón latiéndole con fuerza, dispuesta a enfrentarse al duque cara a cara y a terminar con aquella cadena de imposiciones. El encuentro fue tenso desde el primer instante. José Luis no esperaba aquella irrupción, y menos aún el tono decidido de Adriana. Ella no perdió tiempo en rodeos. Le habló con una claridad contundente, dejando atrás cualquier temor que antes la hubiera frenado. Le recordó todas las veces que había intentado respetar sus decisiones, todas las concesiones que había hecho en nombre de la paz familiar. Ahora, sin embargo, ya no estaba dispuesta a ceder. Si sus decisiones no eran respetadas, no habría boda. El duque reaccionó con incredulidad y furia contenida. Para él, aquella declaración era un desafío directo a su autoridad, una humillación pública. Intentó imponer su poder, recurriendo a reproches y amenazas veladas, recordándole a Adriana la importancia del apellido y del ducado. Pero sus palabras ya no surtían el mismo efecto. Adriana, firme, no retrocedió. Su postura dejó claro que no se trataba de un arrebato momentáneo, sino de una decisión irrevocable. La tensión se extendió por el palacio como un incendio. Los presentes percibieron que aquel enfrentamiento marcaría un antes y un después. Rafael, informado de lo ocurrido, comprendió que la situación había llegado a un punto crítico. Aunque la preocupación por Adriana y por el futuro era evidente, también supo reconocer el valor de su determinación. En silencio, asumió que aquel desafío era necesario para romper una dinámica de abuso que se había prolongado demasiado tiempo. José Luis, acorralado por la firmeza de Adriana y consciente de que la boda era un acontecimiento que no podía permitirse perder, empezó a ceder. Aunque no lo admitiera abiertamente, su orgullo se resistía, pero la realidad se imponía con crudeza. Sabía que, si continuaba forzando la situación, podía desencadenar un escándalo irreparable y perder el control definitivo sobre su familia. Mientras tanto, en otros rincones del valle, las consecuencias de las confesiones y las sospechas seguían resonando. Las cartas, la verdad sobre Domingo, la búsqueda incansable de Braulio, todo parecía confluir en un mismo punto de tensión. El valle entero se encontraba suspendido en una espera angustiosa, consciente de que los acontecimientos de aquella semana solo eran el preludio de algo aún mayor. Adriana abandonó el palacio con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquel enfrentamiento. Había defendido sus decisiones y había dejado claro que no permitiría más atropellos. La boda, aunque asegurada por el momento, ya no era solo un acto de unión, sino el símbolo de una resistencia que había empezado a tomar forma. Así, el valle se preparó para la semana siguiente, donde la boda de Rafael y Adriana se alzaba en el horizonte como un acontecimiento inevitable. Bajo la aparente calma, las tensiones seguían latentes, prometiendo revelaciones y conflictos que marcarían definitivamente el destino de todos. El valle amanecía envuelto en un silencio denso, cargado de presagios, como si la tierra misma intuyera que algo estaba a punto de quebrarse. José Luis llevaba horas con los nervios desbordados. Cada decisión reciente, cada movimiento de Dámaso, cada palabra que se le escapaba de las manos, le recordaban que su poder ya no era tan firme como antes. El ducado, ese símbolo que había definido su vida, parecía resbalarle entre los dedos, y la sola idea de abdicar en favor de Rafael lo llenaba de una mezcla amarga de rabia y resignación. Con ese ánimo, se presentó en la casa pequeña. No fue una visita casual ni impulsiva, fue un acto calculado, guiado por la furia y el miedo. Luisa apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando él la tomó con fuerza del brazo. Su voz, baja pero cortante, le dejó claro que no debía volver a buscar a Alejo. El valle no era tan grande como para esconderse, y José Luis no estaba dispuesto a tolerar más desafíos. Le recordó con crueldad deliberada cuál era su lugar: una criada nada más. Cualquier intento de ser algo distinto tendría consecuencias que no dudó en prometerle. Luisa, paralizada, sintió cómo el futuro que había imaginado se derrumbaba en ese instante. Mientras tanto, en otro rincón del valle,
Adriana libraba una batalla interna aún más peligrosa. La verdad quemaba dentro de ella como un incendio contenido. Sabía que el hijo que esperaba no era de Julio, sino de Rafael. Y cada día que pasaba el peso de ese secreto se volvía más insoportable. Estuvo a punto de enfrentarse a José Luis y contárselo todo, consciente de que una sola frase podía hacerlo saltar todo por los aires. Sin embargo, las advertencias resonaban en su memoria. Rafael pidiéndole prudencia, su hermana recordándole todo lo que estaba en juego, el ducado, la boda, el equilibrio frágil de tantas vidas. Cuando finalmente estuvo frente a él, Adriana sintió que el valor la abandonaba. Vio al duque alterado, al límite, y comprendió que no era el momento. En lugar de la verdad, eligió el silencio, o quizá una verdad a medias, convencida de que revelar el secreto entonces sería una sentencia para todos. Aún así, la decisión no la alivió. Al contrario, la dejó con la sensación amarga de haber traicionado algo esencial. El ambiente en el valle se volvió irrespirable. Las amenazas de José Luis no solo afectaban a Luisa, sino que proyectaban una sombra sobre todos. Alejo, consciente de que sería imposible no cruzarse con ella, había intentado razonar con su padre días atrás, explicándole que quería seguir visitando a Evaristo y que el valle no permitía huidas limpias. Esa conversación había sido el detonante para que el duque tomara cartas en el asunto de la manera más brutal posible. Adriana, por su parte, empezaba a comprender que el conflicto no se limitaría a una amenaza aislada. La boda que se aproximaba, lejos de traer calma, parecía convertirse en el centro de todas las tensiones. El duque perdía el control. Damaso avanzaba en la sombra y ella misma se encontraba atrapada entre el deber, el amor y la verdad. Cada paso que daba sentía que podía provocar una catástrofe. Luisa regresó a su rutina con el cuerpo dolorido y el alma aún más herida. No dijo nada, pero el miedo se instaló en su mirada. Sabía que cualquier movimiento en falso podía arrastrar no solo su destino, sino también el de Alejo. La amenaza había sido clara, y el silencio se convirtió en su única defensa. Así, el valle entró en una espiral peligrosa, donde los silencios pesaban tanto como las palabras. José Luis, convencido de que aún podía controlar el rumbo de los acontecimientos, no imaginaba que sus actos solo estaban avivando un fuego que pronto se le iría de las manos. Adriana, atrapada entre la culpa y el miedo, entendió que aquel era solo el comienzo de una semana decisiva, en la que cada decisión tendría un precio imposible de esquivar. La confesión de Braulio había abierto una herida que nadie en el valle estaba preparado para cerrar. Cuando finalmente le reveló a Bárbara el verdadero motivo de su regreso, lo hizo sin adornos ni excusas. No había vuelto por nostalgia ni por asuntos pendientes menores. Había regresado para descubrir quién había asesinado a su padre. Pronunciar esas palabras fue como liberar un peso que llevaba años oprimiéndole el pecho, pero también significó asumir que su presencia traería consigo un torbellino de conflictos. Bárbara lo escuchó en silencio, con una mezcla de compasión y alarma. Entendía el dolor que lo empujaba, pero también sabía que remover el pasado en un lugar como el valle podía tener consecuencias devastadoras. Braulio, sin embargo, parecía decidido. Para él, la verdad era una deuda sagrada, algo que no podía seguir enterrado bajo el miedo o la conveniencia de otros. Cada rincón del valle le hablaba de su padre, de una muerte envuelta en sombras que nunca habían sido disipadas. Alejo, al enterarse de la confesión, reaccionó con inquietud. Conocía demasiado bien el precio de los secretos y la fragilidad de los equilibrios que sostenían a su familia. Buscó a Braulio con la intención de hacerle entrar en razón. Le habló del futuro, de la necesidad de dejar atrás lo que ya no podía cambiarse. Le recordó que el valle estaba lleno de heridas abiertas y que insistir en el pasado solo serviría para profundizarlas. Pero Braulio no estaba dispuesto a ceder. Para él, mirar al futuro sin comprender el pasado era una forma de traición. Cada palabra de Alejo, aunque bien intencionada, le sonaba a resignación.
y él no había vuelto para resignarse. Había vuelto para enfrentar la verdad, por incómoda o peligrosa que resultara. Esa determinación, lejos de tranquilizar a Alejo, lo llenó de una angustia difícil de disimular. El peso de la culpa empezó a hacerse más evidente en Alejo. La presencia constante de Braulio le recordaba aquello que llevaba tiempo intentando enterrar. Cada mirada, cada silencio parecía un reproche mudo. Aunque nadie había pronunciado acusaciones directas, el ambiente estaba cargado de sospechas. Alejo se descubrió evitando ciertos lugares, ciertas conversaciones, como si el valle entero pudiera delatarlo. Bárbara, atrapada entre ambos, percibía la tensión creciente. Intentó mediar, apelando a la prudencia y al cuidado mutuo, pero pronto comprendió que se enfrentaba a dos fuerzas opuestas: la necesidad de justicia de Braulio y el miedo de Alejo a que todo se desmoronara. Ninguno de los dos estaba equivocado, y sin embargo, el choque parecía inevitable. Mientras tanto, el rumor de la misión de Braulio empezó a extenderse de forma soterrada. En el valle, las palabras viajaban rápido, aunque disfrazadas de murmullos. Algunos veían en su regreso una amenaza, otros una oportunidad para ajustar cuentas antiguas. Esa inquietud colectiva añadía una presión invisible que hacía cada día más insoportable la convivencia. Braulio, lejos de intimidarse, se mostró más firme que nunca. Sabía que su decisión lo convertiría en un elemento incómodo, pero aceptaba ese rol con una serenidad casi desafiante. Para él, el silencio había durado demasiado y estaba dispuesto a pagar el precio de romperlo. Alejo, en cambio, empezó a darse cuenta de que ya no podía seguir fingiendo calma. La herida del pasado sangraba con fuerza renovada, y la presencia de Braulio actuaba como un recordatorio constante de que algunas verdades, por más que se oculten, siempre encuentran la forma de salir a la luz. La boda de Adriana y Rafael, que en otro tiempo había sido concebida como un símbolo de unión y estabilidad, comenzó a sentirse como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. Cada nueva noticia, cada gesto de José Luis, añadía un peso más a una celebración que ya no prometía alegría, sino incertidumbre. Adriana lo percibía con una claridad dolorosa. Había fuerzas que trabajaban en la sombra para desestabilizarlo todo, y ella se encontraba en el centro de ese tablero. Fue entonces cuando llegó a sus oídos una información que, aunque en apariencia menor, la sacudió profundamente. Algo relacionado con la organización de la boda, un detalle que otros habrían considerado trivial, se transformó para ella en una señal de alarma. Adriana sabía que, en un entorno tan cargado de tensiones, las pequeñas grietas podían convertirse en abismos. La inquietud se apoderó de ella, y su mente empezó a tejer escenarios en los que el enlace se veía amenazado desde múltiples frentes. Rafael intentó tranquilizarla. Le recordó que había superado pruebas mayores y que juntos podrían sortear cualquier obstáculo. Sin embargo, Adriana no lograba desprenderse de la sensación de que la boda estaba siendo utilizada como una moneda de cambio, un elemento más en las luchas de poder que dominaban el valle. La actitud errática de José Luis, sus amenazas veladas y su incapacidad para aceptar límites reforzaban esa percepción. Al mismo tiempo, la figura de Luisa seguía presente como un punto de fricción constante. Adriana no podía ignorar la injusticia que se estaba cometiendo con ella, ni el sufrimiento de Alejo, condenado a una separación impuesta por la autoridad de su padre. Esa situación hacía que la boda, lejos de ser una celebración íntima, se convirtiera en una declaración de principios. Para Adriana, permitir que se celebrara sin Luisa sería aceptar tácitamente la crueldad de José Luis. Las conversaciones en el palacio se volvieron tensas. Los preparativos avanzaban, pero el ambiente estaba lejos de ser festivo. Cada decisión parecía estar bajo escrutinio, y Adriana sentía que cualquier paso en falso podría desencadenar una reacción en cadena. La sombra de Dámaso, siempre moviéndose con astucia, contribuía a esa sensación de amenaza latente. Aunque no se manifestaba abiertamente, su influencia se dejaba sentir en los silencios y las miradas esquivas. Adriana empezó a cuestionarse
hasta qué punto estaba dispuesta a ceder. El embarazo añadía una capa más de fragilidad a su situación, pero también reforzaba su determinación. No quería que su hijo creciera en un entorno donde el miedo y la imposición marcaran las reglas. Esa convicción la empujó a replantearse la boda no solo como un acto de amor, sino como una toma de posición frente al poder abusivo del duque. Mientras tanto, los rumores no cesaban. Algunos hablaban de posibles sabotajes, otros de decisiones drásticas que podrían tomarse en los últimos momentos. La incertidumbre se filtraba en cada conversación, alimentando un clima de desconfianza generalizada. Adriana, consciente de que el final de la semana traería consigo pruebas aún mayores, decidió que ya no podía limitarse a reaccionar. Tendría que actuar. Esa determinación marcó un punto de inflexión. La boda seguía en pie, pero ya no era un simple evento social. Se había convertido en el escenario donde se enfrentarían las voluntades de quienes luchaban por controlar el valle. Adriana lo sabía, y aunque el miedo seguía presente, empezó a comprender que solo enfrentándolo podría proteger aquello que más le importaba. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Adriana comprendió que ya no bastaba con soportar en silencio las decisiones de José Luis. Todo lo que había ido acumulándose durante días, las amenazas a Luisa, la presión constante sobre Alejo, la boda convertida en un campo de batalla, estalló en un único pensamiento claro y contundente. No estaba dispuesta a ceder más. Aquella certeza la acompañó cuando decidió enfrentarse al duque y dejarle algo muy claro, sin rodeos ni medias verdades. Al enterarse de las maniobras de José Luis para impedir que Luisa asistiera a la boda, Adriana sintió una indignación profunda. No era solo una cuestión de invitaciones o de protocolo, era un acto de humillación y control que ella no podía aceptar. En su mente, la imagen de Luisa quedando fuera de aquel día simbolizaba la victoria definitiva del duque sobre la vida de los demás, y Adriana se negó a permitirlo. Cuando habló con José Luis, su tono fue firme, cargado de una serenidad que escondía una rabia contenida. Le expuso su decisión con claridad. Si Luisa no acudía a la boda, no habría boda. No era una amenaza impulsiva, sino un ultimátum cuidadosamente meditado. Adriana sabía que estaba jugando una carta peligrosa, pero también entendía que era la única forma de marcar un límite real. Por primera vez, el duque se encontró frente a alguien que no retrocedía ante su autoridad. La reacción de José Luis fue inmediata y violenta en lo emocional. Se sintió desafiado, cuestionado en su propio terreno. Para él, aquella exigencia era una afrenta directa, una muestra de ingratitud y rebeldía. Intentó imponer su voluntad, recordándole a Adriana todo lo que estaba en juego: el ducado, el apellido, el futuro de su hijo. Pero ella no se dejó intimidar. Cada argumento del duque reforzaba su convicción de que estaba haciendo lo correcto. La noticia del ultimátum se propagó con rapidez. En el palacio, las miradas se cruzaban con inquietud. Algunos temían las consecuencias de provocar al duque de ese modo. Otros, en silencio, admiraban el valor de Adriana. Rafael, aunque preocupado, comprendió el significado profundo de aquella decisión. Sabía que no se trataba solo de Luisa, sino de la necesidad de poner freno a una cadena de abusos que amenazaba con arrasarlo todo. La presión no tardó en alcanzar a Luisa. Victoria decidió visitarla, movida por sus propios intereses. Nadie sabía con certeza si su intención era amenazarla o convencerla, pero el simple hecho de su presencia bastó para sembrar el miedo. Victoria habló con ambigüedad, mezclando advertencias veladas con falsas muestras de comprensión. Su objetivo era claro: evitar que la criada se convirtiera en un obstáculo mayor para los planes que ella misma estaba tejiendo. Luisa, atrapada entre la culpa y el temor, se encontró en una posición imposible. Sabía que su presencia en la boda podía desencadenar una tormenta, pero también entendía que ceder significaría aceptar para siempre el lugar que José Luis le había impuesto. La visita de Victoria
no hizo más que aumentar su confusión, obligándola a enfrentar una decisión que jamás había querido tomar. Mientras tanto, Adriana se mantenía firme. A pesar de las dudas y del peso de su embarazo, no se permitió flaquear. Había trazado una línea y estaba decidida a sostenerla, incluso si el precio era más alto de lo que había imaginado.